Buenos días, mi nombre es Francisca Faúndez y hoy les voy a hablar sobre la restricción del crecimiento intrauterino. Bueno, partiendo con la hoja de ruta, primero vamos a definir un poco la patología, luego vamos a dar algunas características, las clasificación, un poco de la epidemiología, vamos a hablar sobre las causas, un poco de fisiopatología, las complicaciones asociadas a esto, cómo se hace el diagnóstico, el manejo, la prevención y después el seguimiento postnatal. En cuanto a la definición, bueno, tenemos que esto se define como un crecimiento fetal debajo del percentil 10 para la edad gestacional. Y es muy importante aquí hacer una distinción con el feto que es constitucionalmente pequeño, ¿ya? Hay que distinguirlo del feto que tiene una restricción de crecimiento patológico. Ese sería como el principal desafío. Y este diagnóstico se hace principalmente con las curvas de Alarcón y Pitaluga, que son las que se utilizan para hacer el diagnóstico. Y como mencioné, es importante hacer la distinción con el feto que es constitucionalmente pequeño, ya que este podría alcanzar su potencial de crecimiento normal y no tendría mayor riesgo de resultados adversos. Pasando ya a las características de cada uno de estos, tenemos que el feto que es constitucionalmente pequeño tendría un peso estimado entre el percentil 5 y un 10, tendría una velocidad de crecimiento normal, y tendría una fisiología normal. Y esto significa que tendría un líquido amniótico normal y un Doppler de la arteria umbilical normal también. Tendría una velocidad de crecimiento de la circunferencia abdominal por encima del decil más bajo y tendría un tamaño apropiado en relación a sus características maternas, llámese su altura, el peso, la raza o la etnia de la madre. En cuanto a la restricción del crecimiento intrauterino, tenemos que va a tener un crecimiento fetal por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, y va a tener signos de compromiso fetal, que van a incluir anormalidades de la circulación fetoplacentaria, que se van a identificar con el Doppler, va a tener disminución del líquido amniótico o alteración en las pruebas de bienestar fetal, las cuales puede ser el perfil biofísico fetal o el monitoreo no estresante. Otra característica para ser considerado un feto con restricción del crecimiento intrauterino sería que tenga un peso inferior al percentil 3 para la edad gestacional calculado por ecografía, o también que sea un feto con circunferencia abdominal por debajo del percentil 2,5 para la edad gestacional sin alteración de otros parámetros biométricos. Siguiendo con la clasificación, esta se puede clasificar según severidad, según la proporcionalidad del cuerpo y según el momento de aparición. Según severidad puede ser leve, o sea del percentil 5 al 10, moderado del percentil 3 al 5 y severo menor al percentil 3. Según la proporcionalidad puede ser simétrica o asimétrica. En la simétrica tienen reducciones en todos los sistemas de órganos con el cuerpo, la cabeza y la longitud afectados proporcionalmente. Esto se daría en un 20-30% de los casos. Y esta comenzaría temprano en la gestación. Y generalmente sería causado por factores intrínsecos como infecciones congénitas o anomalías cromosómicas. En cuanto a la simétrica, que sería un 70-80% de los casos, habría una restricción del crecimiento desproporcionada, en la que se preservaría la circunferencia de la cabeza, la longitud se vería algo afectada y el peso se vería comprometido en mayor grado. Como resultado de esto, la cabeza de tamaño normal parecería relativamente grande en comparación con el tamaño del tronco y las extremidades. Y este crecimiento normal generalmente comenzaría a finales del segundo o tercer trimestre y sería el resultado de reducciones en los nutrientes fetales que limitarían el almacenamiento de glucógeno y grasa, pero permiten el crecimiento continuo del cerebro. En cuanto a la clasificación entre precoz y tardío, tenemos que se diferencia por la edad gestacional. El que tiene menos de 32 semanas sería el precoz y el que tiene más o mayor o igual a 32 semanas sería el tardío. Hay que diferenciar también cuál sería su prevalencia, porque el precoz sería un 30% y el tardío un 70%. Tienen diferentes desafíos, porque el precoz sería el principal desafío el manejo y en el tardío el principal desafío sería su detección. Y en cuanto a los hallazgos del ultrasonido, tendríamos que en el precoz habría un espectro de alteraciones del Doppler que involucraría la arteria umbilical, la arteria cerebral media y el conducto venoso, y en el tardío estaría la redistribución del flujo de sangre cerebral. En ambos el perfil biofísico podría estar anormal, y en cuanto a los trastornos hipertensivos del embarazo,
En el precoz podría haber mala implantación de la placenta, anomalías de la arteria espiral, mala perfusión vascular materna, y en el tardío podría haber un hallazgo placentario menos específico, principalmente una difusión alterada. En cuanto a la mortalidad, tenemos que en el precoz es más alta que en el tardío. Y en cuanto al estado hemodinámico cardiovascular materno, en el precoz habría un bajo gasto cardíaco con una alta resistencia vascular periférica, y en el tardío habría un hallazgo cardiovascular materno menos marcado. También es importante hacer la diferencia en cuanto a la tolerancia que tienen a la hipoxia, porque el precoz va a tener una mejor tolerancia a la hipoxia que el tardío, que tiene una menor tolerancia a la hipoxia. Hablando un poco de epidemiología, tenemos que la incidencia de la restricción de crecimiento fetal varía entre las poblaciones y aumenta con la disminución de la edad gestacional. Parece ser más frecuente en países con recursos limitados y aproximadamente el 10 de los recién nacidos términos en los países desarrollados son PEC, comparándolo con el 20% que serían los países en desarrollo. Siguiendo con la etiología, tenemos aquí al feto que es pequeño constitucional, que serían 2/3 de los fetos que tengan un presentí menor a 10, y los fetos con una verdadera restricción de crecimiento, que sería 1/3 de los fetos con un presentí menor a 10. Y aquí tenemos las causas fetales, las causas placentarias ovulares y las causas maternas, que las vamos a ir viendo por separado. Pasando a las causas fetales, tenemos en primer lugar las anomalías cromosómicas y síndromes genéticos, donde en general los fetos con trisomía o monosomía que serían bajo el presentil 10. Tenemos también las malformaciones congénitas, donde casi 1/3 de las anomalías congénitas mayores se asocian con restricción de crecimiento fetal severa. También tenemos las causas infecciosas, donde las causas más frecuentes de estas condiciones se agruparían bajo la sigla TORCH. Y esta etiología infecciosa se presentaría temprano en el embarazo, antes de las 24-26 semanas, en restricción del crecimiento fetal severa, con un feto simétrico y el Doppler de la arteria umbilical estaría normal. También tenemos como última causa fetal la gestación múltiple, donde alrededor de un 20-25% de las gestaciones múltiples presentarían restricción del crecimiento fetal. Dentro de las causas placentarias tenemos la insuficiencia placentaria, que sería la incapacidad de la placenta para ejercer correctamente sus funciones de nutrición y oxigenación fetal, produciéndose como consecuencia de esto una alteración en la homeostasis fetal. Y la insuficiencia placentaria se origina en una placentación defectuosa, o sea, aquella en que el trofoblasto no invade normalmente la arteria espiral uterina, y así no se lograría generar un territorio de baja resistencia que sería el apropiado para el intercambio de gas y nutrientes entre el feto y la madre. Y esta puede ser detectada por alteración del Doppler de la arteria uterina y o la arteria umbilical, donde habría un aumento de la resistencia de la arteria uterina y aumento de la resistencia de la arteria umbilical. También puede haber otra causa placentaria que sería la patología del cordón umbilical, donde la arteria umbilical única y de inserción medicamentosa del cordón umbilical se asociarían con un riesgo elevado de la restricción de crecimiento fetal. Pasando a las causas maternas, tenemos las patologías médicas crónicas, que serían una causa de la restricción del crecimiento fetal por 3 mecanismos. 1 por la insuficiencia placentaria, 2 por el bajo aporte de nutrientes y 3 por el estado de hipoxia crónica. También tenemos otra causa que sería la desnutrición y el bajo peso materno, ya que la desnutrición se asocia habitualmente a la restricción del crecimiento fetal leve o moderada, de comienzo precoz, con un feto simétrico y un Doppler de la arteria umbilical normal. También tenemos los tóxicos como los fármacos, el tabaco, el alcohol, las drogas ilícitas, los tóxicos ambientales, las malformaciones uterinas, donde la principal malformación asociada a la restricción de crecimiento sería el útero doble. También tenemos trastornos inmunológicos y de la coagulación, donde encontramos el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y las trombofilias hereditarias. Pasando a la fisiopatología, tenemos diferentes mecanismos por el cual un feto compromete su crecimiento, donde tenemos malformaciones, infecciones e hipoxia. En cuanto a las malformaciones, sería por la disminución de la hiperplasia e hipertrofia celular por alteraciones cromosómicas y o genéticas. Y en algunos casos, estas alteraciones involucran a la placenta y se puede asociar a una hipoxia crónica. En los casos de infecciones, también existirá una alteración de la hiperplasia e hipertrofia celular,
causada por la citólisis e inflamación, que serán variables de acuerdo al agente etiológico, ya sea bacteria, virus o parásito. Y la tercera causa de los mecanismos que estarían involucrados sería la hipoxia, que involucraría el 70-80% de los casos de la restricción del crecimiento fetal. Y si bien la disminución de la presión parcial de oxígeno puede ocurrir por muchas causas, que pueden ser altura, enfermedades respiratorias, alteraciones cuantitativas o cualitativas de la hemoglobina, hasta daños vasculares en las enfermedades crónicas, la más frecuente es una alteración de la presentación. Y de acuerdo a la severidad de la alteración placentaria y a medida que el feto va incrementando el consumo metabólico y de oxígeno, se produce una caída en el aporte de nutrientes y glucosa, así como una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre fetal. Ya que se produce una caída en los niveles de glucosa, se induce la glicogenólisis, que es la producción de glucosa a partir del glucógeno que estaría en el hígado y secundariamente en el músculo estriado. Y esto explicaría una disminución del tamaño del hígado y, por ende, del perímetro abdominal fetal. Cuando progresa el déficit de glucosa, se activarían mecanismos de gluconeogénesis, donde se sintetiza la glucosa a partir de aminoácidos y ácidos grasos, desde el músculo y el tejido graso, lo que sumado a la caída del oxígeno, induciría que la producción de energía se realice mediante vía anaeróbica, con aumento del ácido láctico, las que son responsables de una disminución de la actividad biofísica, de la reducción del crecimiento y también de la eventual disminución en el metabolismo basal. También habría una estimulación de los receptores alfa-adrenérgicos presentes en los vasos sanguíneos, lo cual produciría vasoconstricción en múltiples territorios, como el arterial aferente renal, que generaría la caída del flujo plasmático renal y la diuresis fetal, produciendo finalmente el oligoamnios. Y aquí en este dibujo se pueden ver los mecanismos de adaptación fetal y hipoxia, que los vamos a ir describiendo de a poco más adelante. En cuanto a las complicaciones asociadas a la restricción de crecimiento fetal, tenemos las que causan morbilidad perinatal, como la asfixia perinatal, la hipoglicemia, hipocalcemia, hipotermia, etc. También tenemos la morbilidad a mediano plazo, como la parálisis cerebral, las convulsiones, el retardo mental o el retraso del aprendizaje, y ya enfermedades que darían más en el adulto, como la hipertensión crónica, la diabetes, la enfermedad cerebrovascular y la enfermedad coronaria. En cuanto a la restricción de crecimiento fetal de causa fetal, donde estarían incluidas las anomalías cromosómicas, los síndromes genéticos, las malformaciones congénitas y las infecciones que mencioné anteriormente, aquí no sería posible ofrecer un tratamiento a estos fetos recién nacidos. Y aquí principalmente solo se identificaría la causa de la restricción de crecimiento fetal, lo cual permitiría evitar intervención innecesaria y preparar a los padres para el resultado perinatal. Pero nuestra gran preocupación aquí va a ser la restricción de crecimiento fetal de causa placentaria, ya que su identificación y manejo correcto nos permitiría evitar las consecuencias adversas de la restricción de crecimiento fetal en este grupo. Pasando al diagnóstico, el diagnóstico antenatal se basaría en el conocimiento preciso de la edad gestacional, que es indispensable para el diagnóstico, pues la estimación de si el peso fetal es adecuado depende netamente de conocer la edad gestacional. También se basa en la presencia de elementos clínicos de sospecha, lo cual se refiere específicamente a la altura uterina o a la estimación clínica del peso fetal menor a la esperada para la edad gestacional y a la estimación ecográfica del peso fetal. Y esta medición se basa en parámetros biométricos fetales, como los diámetros, circunferencia craneana, diámetro, circunferencia abdominal y la longitud del fémur, y su combinación con fórmulas matemáticas, que están diseñadas para el cálculo del peso fetal. Y ante la presencia de un feto bajo el percentil 10, se evalúa cuidadosamente la anatomía fetal, el volumen del líquido amniótico y se efectúa un Doppler de arteria umbilical y de arteria cerebral media. El Doppler de arteria uterina no es especialmente útil en esta etapa, pues su principal utilidad sería como predictor de riesgo. Y el aumento de resistencia de la arteria uterina en la ecografía de las 20 a 24 semanas determinaría un mayor riesgo de desarrollar preeclampsia o la restricción de crecimiento fetal.
Como dije entonces, si yo tengo restricción de crecimiento fetal, o sea, una estimación del peso fetal con un percentil menor a 10, tengo que hacer una historia clínica, ver la anatomía fetal y ver el volumen del líquido amniótico. Si yo encuentro la presencia de malformación fetal o signos de infección con natal, especialmente si se encuentra asociado con un polidroamnios, haría sospechar más a una causa fetal de la restricción de crecimiento fetal. Y en estos casos es bien frecuente que se trate de una restricción del crecimiento que sea más severa, de comienzo precoz y con un Doppler umbilical normal. Y en este caso se requeriría un estudio más preciso que podría incluir amniocentesis, estudio infeccioso, etc. En cambio, si la anatomía fetal es normal, y si tengo el líquido amniótico y el Doppler umbilical normal también, especialmente si estoy en la presencia de un feto simétrico y con una restricción de crecimiento fetal leve, se debe sospechar un feto pequeño constitucional. Y aquí se recomendaría repetir la ecografía y el Doppler cada 2 semanas. Y si mantiene su carril de crecimiento y el Doppler umbilical se mantiene normal, se confirmaría el diagnóstico de pequeño constitucional. Y ahí el manejo sería conservador, llevando el embarazo a término. Por otro lado, si se detectara líquido amniótico disminuido y o el Doppler alterado, el diagnóstico ya sería una restricción de crecimiento fetal de causa placentaria que requeriría un manejo ya más intensivo. ¿Y a qué se refiere con Doppler alterado? Se refiere al aumento de los índices en la arteria umbilical, o sea, aumento de su resistencia, o una vasodilatación de la arteria cerebral media, lo que puede expresarse también como el índice cerebroplacentario menor a 1.08. Pasando ahora al manejo, que va a ser principalmente de la restricción del crecimiento fetal de causa placentaria, tenemos que hay que hacer una corrección de los factores predisponentes, una evaluación seriada de la unidad fetoplacentaria, una evaluación seriada del crecimiento fetal con la curva de crecimiento y la decisión del mejor momento para la interrupción del embarazo. Entonces el paso 1 es la corrección de factores predisponentes. Aquí se tiene que hacer un adecuado control de las patologías médicas como el síndrome hipertensivo del embarazo, la diabetes con compromiso vascular, anemia, entre otras. Hay que hacer un ajuste nutricional en madres de bajo peso o con incremento insuficiente durante el embarazo. También hay que hacer la eliminación de hábitos inadecuados como el tabaco y el alcohol. Y si bien la hospitalización proporciona un acceso conveniente para las pruebas fetales diarias y va a permitir una evaluación e intervención rápida en caso de disminución de la actividad fetal u otras complicaciones, no hay evidencia de que la hospitalización o reposo en cama mejoren el crecimiento del resultado fetal. Entonces las mujeres con embarazos complicados por la restricción de crecimiento fetal pueden mantener sus actividades normales y generalmente se van a monitorizar como pacientes ambulatorios. Y se va a considerar la hospitalización de mujeres seleccionadas que necesiten ya una evaluación materna o fetal diaria o más frecuente. Y aquí tenemos ciertos criterios para la hospitalización, donde tenemos la estimación del peso fetal menor al percentil 3, un Doppler umbilical con flujo ausente o reverso en diástole, que haya una insuficiencia placentaria asociada a patología del embarazo como el CHE, que haya asociación con patología materna responsable de la restricción de crecimiento como el lupus, la diabetes pregestacional, etc. Que haya ausencia de crecimiento fetal en 2 exámenes ultrasonográficos separados por 2 semanas en el manejo ambulatorio y que haya edad gestacional igual o mayor a 37 semanas, en los que se ha descartado un feto simétrico constitucional, pues va a requerir la interrupción del embarazo. El segundo paso sería la evaluación seriada de la unidad fetoplacentaria hacia el bienestar fetal. Y aquí tenemos la clínica que serviría para la monitorización de los movimientos fetales, el registro basal no estresante, evaluar ecográficamente el líquido amniótico, el perfil físico fetal, el Doppler fetal, de la arteria umbilical, cerebral media y el Doppler del territorio venoso. Y si bien el perfil físico es una opción razonable para la vigilancia del bienestar fetal, se estima que sus alteraciones ya son como más tardías. Se alteraría de hecho una semana después que el Doppler umbilical. Por lo tanto, el concepto actual es que entre todas las pruebas de evaluación antenatal del bienestar fetal, la mejor prueba sería el Doppler. Y aquí sería el Doppler de la arteria umbilical, de la arteria cerebral media y del territorio venoso, como ya mencioné. Y numerosos ensayos aleatorizados han establecido que la monitorización Doppler de la arteria umbilical puede reducir significativamente la muerte perinatal, así como el parto innecesario del feto prematuro con restricción de crecimiento.
Ahora vamos a hablar un poco sobre la secuencia general del Doppler y los cambios biofísicos. Entonces tenemos que una reducción del flujo venoso umbilical es el cambio hemodinámico inicial. Aquí el flujo venoso se redistribuiría desde el hígado fetal hacia el corazón. El tamaño del hígado disminuiría y provocaría una disminución de la circunferencia abdominal fetal, que sería el primer signo biométrico. Continuando, el índice Doppler de la arteria umbilical aumentaría debido a una mayor resistencia en la vasculatura placentaria. Después tenemos que el índice Doppler de la arteria cerebral media estaría disminuido o reducido como consecuencia de la vasodilatación, lo que daría como resultado una perfusión preferencial del cerebro, que sería la respuesta hemodinámica a la hipoxemia fetal. Continuando, el aumento de la resistencia vascular placentaria produciría un flujo diastólico final ausente y luego invertido en la arteria umbilical. Continuando con la secuencia, la velocidad sistólica máxima de la arteria cerebral media va a aumentar secundariamente a un aumento en la presión de CO2 y una disminución en la presión de oxígeno en la sangre suministrada al cerebro fetal. Luego, el índice de pulsatilidad de la arteria cerebral media va a normalizarse o a aumentar normalmente a medida que el flujo diastólico disminuye, debido a la pérdida de cambios hemodinámicos que preservan el cerebro. Después tenemos que a medida que el rendimiento cardíaco se deteriora debido a la hipoxia crónica y la privación nutricional, se puede desarrollar un flujo diastólico final ausente o invertido en el conducto venoso y un flujo venoso umbilical pulsante. Por último, se va a desarrollar una insuficiencia tricuspidia y flujo inverso en el arco aórtico, que pueden ser eventos preterminales. Entonces, el tercer paso sería la evaluación seriada del crecimiento fetal. Entonces se hace una curva de crecimiento, que consiste en estimar el peso fetal mediante una ecografía con 15 días de diferencia respecto de la evaluación inicial. Y esta evaluación de crecimiento va a requerir sí o sí de estos 15 días de diferencia entre una y otra, puesto que el error del método impide saber si es que las diferencias que se detectan en las dos ecografías efectuadas con menos tiempo de diferencia se deban a un verdadero crecimiento fetal o solo al error del método. Y en general se espera que en estos 15 días el feto aumente de peso manteniendo su carril de crecimiento. Y en general en el tercer trimestre del embarazo se espera que el feto incremente a 150 gramos o más en la curva del crecimiento. Y una ausencia del crecimiento en estos 15 días sería una frecuente indicación de interrupción del embarazo. El cuarto paso sería la decisión del mejor momento para la interrupción del embarazo. Y acá hay que hacer un balance entre el riesgo de mantener al feto en el útero y el riesgo asociado con la prematurez. Entonces el momento más preciso para la interrupción del embarazo será aquel en que se estime que el riesgo de muerte o daño es mayor si es que el embarazo se prolonga comparado con el riesgo neonatal del prematuro. Y en los embarazos mayores a 37 semanas, aquí lo que se hace es la interrupción del embarazo. Y aquí, de ser posible, se va a intentar la vía vaginal, porque la restricción de crecimiento fetal no es una contraindicación para la inducción del trabajo de parto. Sin embargo, hay fetos con restricción de crecimiento fetal severo, especialmente presencia de oligoamnios o de Doppler umbilical con flujo diastólico ausente o reverso, que no van a tolerar un trabajo de parto prolongado. Por otro lado, en los embarazos de 32 a 37 semanas, el manejo va a depender esencialmente del resultado del estudio Doppler umbilical y la curva de crecimiento. Y aquí será deseable prolongar el embarazo hasta que se estime que el riesgo de muerte o daño es muy alto si es que se prolongara. Y aquí los criterios de interrupción del embarazo a esta edad gestacional serían los siguientes: que haya una detención del crecimiento, que haya oligohidroamnios absoluto, que haya un perfil físico alterado, que haya un Doppler de arteria umbilical con flujo diastólico ausente o reverso, que haya patología materna con condición de interrupción, o que haya registro basal estresante con desaceleraciones espontáneas. Entonces, si yo tengo una restricción de crecimiento fetal confirmada con una edad gestacional entre 32 y 37 semanas de causa placentaria y tengo aumento de los índices de la arteria umbilical, lo que hago es hacer un Doppler de arteria umbilical semanal. Y si está sin cambios, yo veo la curva de crecimiento. Y si en esta se mantiene el crecimiento, puedo prolongar el parto a las 37 semanas. Por otro lado, si es que hay tensión del crecimiento, hay que plantear una interrupción. Ya.
Por otra parte, si es que está el flujo diastólico ausente o reverso de la arteria umbilical, hay dos opciones. Si es que yo estoy entre la semana 32 y 34, hay que dar corticoides y hacer un perfil biofísico diario y un Doppler venoso diario. Y si tiene algún resultado ominoso, yo tendría que plantearme ya la interrupción. Y si está normal, puedo esperar las 48 horas que hagan efecto los corticoides y ahí hacer la interrupción. Y si ya tiene más de 34 semanas, ya me voy directo a la interrupción. Ya en los embarazos de menos de 32 semanas, la sola presencia de un Doppler umbilical con flujo diastólico ausente o reverso no va a ser una indicación de interrupción del embarazo, pues el riesgo de muerte y mortalidad neonatal es muy alto. Y aquí se va a intentar prolongar entonces el embarazo, manteniendo una vigilancia fetal con perfil físico y o el Doppler del territorio venoso. Y los criterios de interrupción a esta edad gestacional sería un perfil físico alterado, menos de 6 de 10, un registro basal no estresante con desaceleraciones espontáneas, un flujo reverso del ducto venoso durante la contracción auricular y la pulsatilidad de la vena umbilical. Entonces, si tengo una restricción del crecimiento fetal de menos de 32 semanas de causa placentaria, con aumento del índice de la arteria umbilical, yo tengo que tomar un Doppler de arteria umbilical y arteria cerebral media semanal o bisemanal. Si este está sin cambios, tengo que ir evaluando la curva de crecimiento y si se mantiene dentro del crecimiento esperado, o incluso si hay detención de crecimiento, yo igual trato de prolongar el embarazo a más de 32 semanas por el riesgo neonatal. Por otro lado, si es que ya hay un flujo diastólico ausente o reverso, yo ya doy corticoides porque se estaría pensando ya en una interrupción del embarazo. Y aquí tendría que hacer un perfil biofísico diario, un Doppler venoso diario, y si este está normal, se trata de prolongar el embarazo. Pero si el perfil biofísico está alterado o hay una onda reversa en el ducto venoso, ya se tendría que hacer una interrupción. Y algunas consideraciones para la interrupción del embarazo tenemos que hay que dar corticoides en los fetos menores de 34 semanas, lo cual sería indispensable para la inducción de madurez pulmonar. Hay que disponer de neonatología y personal capacitado para la reanimación en caso de cualquier cosa. Es importante decir que no se justifica la cesárea electiva en todos los embarazos con restricción de crecimiento fetal. Si no existe una contraindicación para el parto vaginal, se puede realizar una inducción del trabajo de parto. Pero si tienen oligoamnia o flujo diastólico ausente o reverso, hay que considerar ya la cesárea electiva. Y es importante decir también la neuroprotección con sulfato de magnesio, que ahí se daría antes de la inducción a cesárea, se indicaría un bolo de 5 gramos endovenoso de sulfato de magnesio. Por otra parte, me sale hacer una clasificación ya más respecto al Doppler. En cuanto a esto, si hay un aumento de la resistencia de la arteria umbilical, o sea que el Doppler está alterado, aquí todavía la hospitalización no sería tan necesaria. Tendría que hacer un seguimiento Doppler semanal con pruebas de bienestar fetal complementarias, que se recomendaría la monitorización fetal no estresante y el perfil físico semanal, y la resolución solamente sería de criterios de seguridad en las pruebas, o ya se haría a la semana 37. Siguiendo entonces con la alteración del Doppler, si ya hay aumento de la resistencia en la arteria umbilical y también vasodilatación cerebral, hay que considerar la hospitalización individualizada en cada caso según la necesidad de vigilancia estrecha. Y el Doppler se tendría que hacer más frecuente, cada 48 a 72 horas. Y las pruebas de bienestar fetal complementarias también tendrían que hacerse más frecuente, cada 48 a 72 horas. Y hay que hacer una resolución ante criterios de severidad, como les mencionaba anteriormente, o si no los presenta, ya sería las 34 semanas. Y hay que empezar a plantearse la cesárea en estos casos. Ya, y en caso de que ya fuera aumentando esta alteración del Doppler y si ya se presentara un flujo ausente o reverso en la arteria umbilical o alteración en el ducto venoso, un flujo pulsátil en la vena umbilical, la hospitalización tendría que ser requerida sí o sí y habría que hacer un seguimiento Doppler diario con pruebas de bienestar fetal complementarias diarias también, y si tiene más de 24 semanas ya se hace la interrupción inmediata. Si tiene de 28 a 34 semanas hay que hacer la maduración pulmonar e interrumpir según criterio, y menos de 28 semanas ya hay que evaluar la viabilidad fetal. Algunos criterios de seguridad que se presentan en esta guía es que el índice de pulsatividad del ducto venoso sea mayor al porcentino 25, que hayan signos de asfixia perinatal al Doppler, que lo vamos a ver después, que hayan pruebas de bienestar fetal alteradas, o sea que haya un perfil físico alterado, menos de 6 de 10, con oligoamnias,
o que haya una monitorización fetal no estresante categoría 2 a 3. Entonces aquí hay una tabla resumen del manejo según la adaptación fetal a la hipoxia. Y aquí tenemos que si el Doppler de la arteria umbilical está normal, de la arteria cerebral media y el ducto venoso está normal, se llamaría fase silente y habría que hacer un seguimiento de rutina. Si ya hay una alteración del Doppler umbilical y todo lo demás está normal, se llamaría precentralización y habría que hacer un seguimiento semanal, con una interrupción a las 37 semanas. Si a esta alteración del Doppler de la arteria umbilical se le agrega una alteración del Doppler de la arteria cerebral media, o sea que estuviera disminuido para asegurar la perfusión cerebral, se llamaría centralización inicial. Y ahí habría que hacer un seguimiento cada 48 horas con interrupción si es que ya tiene más de 34 semanas. Y si ya se empieza a presentar un flujo diastólico ausente en el Doppler de la arteria umbilical, si se le agrega también al ducto venoso una onda borrada, se llamaría centralización avanzada y ya habría que hacer un seguimiento diario, con una interrupción de emergencia a las 28 y 34 semanas. Y si ya se presenta un flujo diastólico reverso en el Doppler de la arteria umbilical y se agrega una onda A reversa en el ducto venoso, se llamaría centralización terminal. Y ahí habría que hacer una interrupción si tiene más de 28 semanas. Y por último, si es que hay un flujo diastólico reverso o una vena pulsátil en el Doppler de la arteria umbilical y ya se presenta un aumento del Doppler de la arteria cerebral media con una onda reversa en el ducto venoso, ya se llamaría descentralización. Estaríamos hablando de acidosis y hay que hacer una interrupción inmediata. Por último, hablar de prevención. Primero vamos a hablar de prevención primaria. Aquí hay que decir que los resultados perinatales adversos en embarazos previos se asociarían frecuentemente con mayor riesgo de la restricción de crecimiento fetal en un embarazo actual. Aquí destacarían el recién nacido previo con restricción de crecimiento fetal, una muerte fetal en embarazo previo, antecedente de preeclampsia, eclampsia en un embarazo previo. También hay que decirle a la paciente que tiene que abandonar el consumo de tabaco porque su consumo se asocia a un incremento del 35% del riesgo de padecer la restricción de crecimiento uterino. Hay que disminuir las carencias nutricionales, abandonar el alcohol, las drogas y mantener un peso adecuado es muy importante, ya que un IMC previo a la gestación mayor a 29 se relaciona con el aumento de 4 veces el riesgo de la restricción de crecimiento fetal. Y hay que hacer educación sobre conductas saludables y en toda mujer que aspira a quedar embarazada debería ser valorada preconcepcionalmente, idealmente. En cuanto a la prevención secundaria, aquí tenemos el Doppler de la arteria uterina durante el primer y segundo trimestre de la gestación. Entonces, mujeres con factores de riesgo deberían realizarse durante la ventana de las 11 a las 13 semanas más seguidas y seguimiento a las 24 semanas. Y esto va a permitir identificar el subgrupo que va a desarrollar un crecimiento fetal restringido más severo y precoz y o preeclampsia principalmente grave y lejos del término. Y aquí, una vez detectada la alteración de estas arterias uterinas, se utilizaría la aspirina iniciada en la semana 11-14, ya que parece disminuir la frecuencia de bajo peso y preeclampsia. Aquí agregué un poco de información de un paper que hablaba que la evaluación del índice medio de pulsatilidad uterina se aplica en el primer y segundo trimestre, junto con información proporcionada por la historia médica anterior y biofísica y biomarcadores químicos para predecir el advenimiento de la restricción del crecimiento fetal, en aquellos casos que están asociados con la presentación normal y preeclampsia. Y también en el segundo trimestre ha servido para ayudar en el manejo de la restricción de crecimiento fetal de inicio temprano y el mortinato relacionado con la enfermedad placentaria. Sin embargo, la información que nos puede entregar no nos sirve o es superflua para predecir el resultado perinatal adverso. En ese caso nos servirían más otros parámetros como la relación cerebro-placentaria. Por último, el seguimiento postnatal. Aquí se considera indispensable la valoración mediante anatomía patológica de la placenta en los casos de restricción de crecimiento fetal. Y en caso de que haya restricción de crecimiento intrauterino severo en forma precoz, es importante hacer una valoración materna en el posparto de los posibles factores desencadenantes, como son el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, enfermedades del colágeno, nefropatías, trombofilia, etc. Y ahí sería aconsejable una visita al especialista en medicina materno-fetal o alto riesgo obstétrico para una adecuada consejería y valoración.
Y en los niños con estos antecedentes de restricción del crecimiento uterino deben ser evaluados durante intervalos regulares, una vez superado el periodo postnatal, en búsqueda de alteraciones del desarrollo psicomotor. Y en la vida adulta se han encontrado incluso alteraciones como diabetes, hipertensión, síndrome metabólico. Por lo tanto, debería existir una intervención sobre los factores de riesgo cardiovasculares también. Bueno, y aquí están las referencias utilizadas. Espero que les haya servido y muchas gracias.